Código Civil. Decreto Legislativo 295. Actualizado al 2024. Título 3. Fundación. Artículo 99. Noción. La fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social. Artículo 100. Constitución de la fundación. La fundación se constituye mediante escritura pública, por una o varias personas naturales o jurídicas, indistintamente, o por testamento. Artículo 101. Acto constitutivo. El acto constitutivo de la fundación debe expresar necesariamente su finalidad y el bien o bienes que se afectan. El fundador puede también indicar el nombre y domicilio de la fundación, así como designar al administrador o a los administradores y señalar normas para su régimen económico, funcionamiento y extinción, así como el destino final del patrimonio. Puede nombrarse como administradores de la fundación a personas jurídicas o a quien o quienes desempeñen funciones específicas en ellas. En el primer caso, debe designarse a la persona natural que la represente. El registrador de personas jurídicas debe enviar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones el título de constitución que careciere de alguno de los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo. El Consejo procederá en un plazo no mayor de 10 días, con arreglo al artículo 104, incisos 1 a 3, según el caso. Artículo 102. Revocación del fundador. La facultad de revocar no es transmisible. El acto de constitución de la fundación, una vez inscrito, es irrevocable. Artículo 103. Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es la organización administrativa encargada del control y vigilancia de las fundaciones. Su integración y estructura se determinan en la ley de la materia. Artículo 104. Funciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones ejerce las siguientes funciones básicas. 1. Indicar la denominación y domicilio de la fundación, cuando no consten del acto constitutivo. 2. Designar a los administradores cuando se hubiese omitido su nombramiento por el fundador o sustituirlos al cesar por cualquier causa en sus actividades, siempre que no se hubiese previsto, para ambos casos, en el acto constitutivo la forma o modo de reemplazarlos. En el caso previsto en el párrafo anterior, están impedidos de ser nombrados como administradores de las fundaciones, los beneficiarios o los representantes de las instituciones beneficiarias. Asimismo, en dicho supuesto, el cargo de administrador es indelegable. 3. Determinar, de oficio y con audiencia de los administradores o a propuesta de estos, el régimen económico y administrativo, si hubiere sido omitido por el fundador, o modificarlo cuando impidiese el normal funcionamiento o conviniere a los fines de la fundación. 4. Tomar conocimiento de los planes y del correspondiente presupuesto anual de las fundaciones, para lo cual éstas elevan copia de los mismos al Consejo al menos 30 días antes de la fecha de iniciación del año económico. 5. Autorizar los actos de disposición y gravamen de los bienes que no sean objeto de las operaciones ordinarias de la fundación y establecer el procedimiento a seguir, en cada caso. 6. Promover la coordinación de las fundaciones de fines análogos cuando los bienes de estas resulten insuficientes para el cumplimiento del fin fundacional, o cuando tal coordinación determinase una acción más eficiente. 7. Vigilar que los bienes y rentas se empleen conforme a la finalidad propuesta. 8. Disponer las auditorías necesarias. 9. Impugnar judicialmente los acuerdos de los administradores que sean contrarios a ley o al acto constitutivo o demandar la nulidad o anulación de los actos o contratos que celebren, en los casos previstos por la ley. La impugnación se tramita como proceso abreviado, la demanda de nulidad o de anulación como proceso de conocimiento. 10. Intervenir como parte en los juicios en que se impugne la validez del acto constitutivo de la fundación. 11. Designar al liquidador o a los liquidadores de la fundación a falta de disposición en el acto constitutivo. 12. Llevar un registro administrativo de fundaciones. Artículo 105. Presentación de cuentas y balances. Los administradores están obligados a presentar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, para su aprobación, las cuentas y el balance de la fundación, dentro de los 4 primeros meses del año. Artículo 106. Acciones judicial contra los administradores. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones puede iniciar acción judicial contra los administradores que no cumplan con presentar las cuentas y el balance anuales de la fundación o si estos fueron desaprobados y en otros casos de incumplimiento de sus deberes. A pedido de parte, el juez de primera instancia puede, por causa justificada, suspender a los administradores. Declarada la responsabilidad, los administradores cesan automáticamente en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. Los administradores suspendidos son reemplazados de acuerdo a lo dispuesto en el acto constitutivo o, en su defecto, por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. La demanda de presentación de cuentas y balances y la de suspensión de los administradores en su cargo, se tramitan como proceso abreviado. La demanda de desaprobación de cuentas o balances y la de responsabilidad por incumplimiento de deberes, como proceso de conocimiento. Artículo 107. Personas prohibidas para contratar con fundaciones.
El administrador o los administradores de la fundación, así como sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no pueden celebrar contratos con la fundación, salvo autorización expresa del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. La prohibición se hace extensiva a las personas jurídicas de las cuales sean socios tanto el administrador o los administradores de la fundación, como sus parientes en los grados señalados en el párrafo anterior. Artículo 108. Ampliación y modificación de los objetivos de la fundación. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, respetando en lo posible la voluntad del fundador, puede solicitar al juez civil 1. La ampliación de los fines de la fundación a otros análogos, cuando el patrimonio resulta notoriamente excesivo para la finalidad instituida por el fundador. 2. La modificación de los fines, cuando haya cesado el interés social a que se refiere el artículo 99 grados. La pretensión se tramita como proceso abreviado, con citación del Ministerio Público, considerando como emplazados a los administradores de la fundación. Artículo 109. Disolución de la fundación. El Consejo de Supervigilancia puede solicitar la disolución de la fundación cuya finalidad resulte de imposible cumplimiento. La demanda se tramita como proceso abreviado ante el juez civil de la sede de la fundación, emplazando a los administradores. La demanda será publicada por 3 veces en el diario encargado de los avisos judiciales y en otro de circulación nacional, mediando 5 días entre cada publicación. La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior. Artículo 110. Destino del patrimonio restante a la liquidación. El haber neto resultante de la liquidación de la fundación se aplica a la finalidad prevista en el acto constitutivo. Si ello no fuera posible, se destina, a propuesta del Consejo, a incrementar el patrimonio de otra u otras fundaciones de finalidad análoga o, en su defecto, a la beneficencia pública para obras de similares propósitos a los que tenía la fundación en la localidad donde tuvo su sede. Título 4. Comité. Artículo 111. Noción. El comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar, para su inscripción en el registro, en documento privado con legalización notarial de las firmas de los fundadores. Artículo 112. Registro de miembros. El comité debe tener un registro actualizado que contenga el nombre, domicilio, actividad y fecha de admisión de sus miembros, con indicación de los integrantes del consejo directivo o de las personas que ejerzan cualquier otra actividad administrativa. El registro debe constar de un libro llevado con las formalidades de ley, bajo la responsabilidad de quien preside el consejo directivo. Artículo 113. Estatuto del comité. El estatuto del comité debe expresar 1. La denominación, duración y domicilio. 2. La finalidad altruista propuesta. 3. El régimen administrativo. 4. La constitución y funcionamiento de la Asamblea General y del Consejo Directivo, así como de cualquier otro órgano administrativo. 5. La designación del funcionario que ha de tener la representación legal del comité. 6. Los demás pactos y condiciones que se establezcan. Artículo 114. Convocatoria del Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el órgano de gestión del comité y es convocado por quien lo presida en los casos previstos en el estatuto o cuando lo solicite cualquiera de los miembros integrantes del Consejo o la 10ª parte de los miembros del comité. Si su solicitud fuese denegada o transcurren 7 días de presentada sin efectuarse la convocatoria, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 85. Artículo 115. Atribuciones de la Asamblea General. La Asamblea General elige a las personas que integran el Consejo Directivo. Puede modificar el estatuto, acordar la disolución del comité y adoptar cualquier otra decisión que no sea de competencia de otros órganos. Artículo 116. Quórum para reuniones y acuerdos. Para la validez de las reuniones de la Asamblea, para el cómputo del quórum y para las votaciones, se aplica lo dispuesto en los artículos 87, párrafo primero, y 88. Artículo 117. Denuncia de actos y acuerdos ilegales. Cualquier miembro del comité o del consejo directivo tiene el derecho y el deber de denunciar ante el Ministerio Público los acuerdos o los actos que violen las disposiciones legales o estatutarias. Artículo 118. Responsabilidad del consejo directivo. Los miembros del consejo directivo son responsables solidariamente de la conservación y debida aplicación de los aportes recaudados a la finalidad anunciada. Artículo 119. Control de los aportes por el Ministerio Público. El Ministerio Público vigila, de oficio o a instancia de parte, que los aportes recaudados por el comité se conserven y se destinen a la finalidad propuesta y, llegado el caso, puede solicitar la rendición de cuentas, sin perjuicio de la acción civil o penal a que haya lugar. Artículo 120. Disolución por atentar contra el orden público. Es de aplicación al comité lo dispuesto en el artículo 96 grados. Artículo 121. Disolución y liquidación del comité. Cumplida la finalidad propuesta, o si ella no se ha podido alcanzar, el Consejo Directivo procede a la disolución y liquidación del comité, presentando al Ministerio Público copia de los estados finales de cuentas. Artículo 122. Aplicación del haber neto.
El Consejo Directivo adjudica a los erogantes el haber neto resultante de la liquidación, si las cuentas no hubieran sido objetadas por el Ministerio Público dentro de los 30 días de haberles sido presentadas. La desaprobación de las cuentas se tramita como proceso de conocimiento, estando legitimados para intervenir cualquiera de los miembros del comité. Si la adjudicación a los erogantes no fuera posible, el Consejo entregará el haber neto a la entidad de beneficencia pública del lugar, con conocimiento del Ministerio Público. Artículo 123. Aplicación supletoria de normas. El comité se rige, además, por los artículos 81 a 98, en cuanto le fueren aplicables.